problema de copyright con otros compañeros. Somos el colectivo Tepaneca en Lucha y bueno, el objetivo del colectivo es traer distintas temas que creo son para todos interesantes, o al menos creemos pues que es interesante los temas que estamos tratando. La finalidad, bueno, pues en febrero es precisamente por la cuestión de que se cumplieron 13 años de la entrada de la Policía Federal Preventiva a la universidad con la violación de esta autonomía, y también con la detención de cientos de compañeros en aquella época, ¿no? Entonces, con este motivo hicimos todo un ciclo de actividades relativas a la cuestión educativa, y hace 8 días hicimos una conferencia con varios compañeros integrantes de colectivos estudiantiles. Entre ellos, bueno, pues estuvieron los compas de la UACM, que bueno, pues estuvieron platicando sobre el tema, que también está muy fuerte ahí con los compañeros de la Universidad de la Ciudad de México, que afortunadamente ya, como vemos ahí en la prensa, parece que ya la señora Elbaster Orozco, otra Elbaster, ahí estaba, Elbaster Orozco ya se va finalmente, y eso nos da mucho gusto. Digo, aunque no pertenezcamos a la universidad, pero como gente que hemos estado en las universidades y hemos estado apoyando al movimiento estudiantil, realmente nos da mucho gusto. Y también estuvieron compañeros de la UNAM que estuvieron pues platicando un poco sobre la huelga y ahora lo que está sucediendo también con los compañeros de CCH, ¿no? Que también está otra vez la situación. Entonces, que vemos que la cuestión de la educación es vigente, ¿no? Hoy hubo una movilización muy grande de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, pues la educación está vigente y la lucha está vigente en todos los frentes. Entonces, por ese motivo es que hicimos todo este ciclo dedicado al movimiento o en defensa de la educación pública y gratuita, con esta finalidad pues de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque también ahora con esta reforma educativa que está pretendiendo llevar a cabo este gobierno priista, pues también está veladamente pues la privatización de la educación pública, ¿no? Entonces, por ese sentido, estamos aquí, y bueno, pues tenemos aquí a un compañero que ha estado participando en el movimiento magisterial también. Él es licenciado en Física y Matemáticas, matemático Víctor Moreno Peña. Él es profesor de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, pues también es integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues él nos va a platicar así en un contexto general o particular, qué es esta cuestión de esta iniciativa que trae esta señora, bueno, esta señora y este señor, porque pues sabemos que aunque diga que no está de acuerdo con esta reforma, pues obviamente hay un contubernio muy grande. Entonces le dejamos la palabra al compa Víctor, que bueno, pues nos va a dar un poco esta información. Entonces adelante, compa. Sí, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, compañeros. Bueno, primero les pediría que, si ustedes gustan, se acercaran un poco más. Qué bueno que este salón es amplio, pero también hay que aprovechar las ventajas de las reuniones reducidas. A las reuniones reducidas se les llama a veces reuniones en corto. ¿Por qué? Porque tenemos más posibilidades de intercambiar, ¿verdad? En reuniones muy grandes es difícil que todos puedan participar. Claro, tienen otras ventajas. Entonces, pues sería la primera propuesta, que esperemos que lleguen otros compañeros. Después el tráfico está bastante problemático, pero
pues esa es la primera propuesta. Aprovechemos las condiciones que tenemos, saquémosle la máxima ventaja. En ese sentido, también propongo que trabajemos con una dinámica lo más participativa que sea posible. Si les parece, entonces empezaría por dar algunos elementos del contexto general. En todo momento, sobre todo aprovechando que no somos muchos, pues si alguien quiere expresar alguna opinión, alguna idea, pregunta sobre todo, podemos hacerlo con toda confianza. Me comentaba el compañero Ricardo que de hecho en el colectivo hay algunos compañeros que son profesores, pues qué mejor que podamos compartir. Como ya decía Ricardo, yo soy profesor del Politécnico y bueno, pues finalmente todos los que somos del gremio, independientemente de que estemos trabajando para la SEP o para la universidad o para alguna de las universidades o para la educación básica, lo que nos une es que somos trabajadores de la educación. Bien, entonces, si estamos de acuerdo con esta dinámica, pues iniciamos. En primer lugar, me parece que necesitamos tener como elemento general del marco en el que conviene discutir no solo el artículo 3º, sino tal vez de manera más precisa el derecho a la educación que ha ganado el pueblo de México y cuál es el estado actual de ese derecho a la educación. En primer lugar, este derecho pues es parte de los derechos que se ganaron mediante una revolución muy sangrienta, pero además la primera revolución social del mundo. ¿Y por qué se dice que es la primera revolución social del mundo? Porque es la primera revolución que tiene como resultado una constitución, es decir, un marco jurídico, el marco jurídico general, que en otras palabras es lo que define al Estado mexicano, es la constitución en general. Lo que define a los estados en términos jurídicos pues son las constituciones. Por eso son tan difíciles de cambiar, sobre todo cuando esos cambios son a favor del pueblo. Revisamos, por ejemplo, recientemente todas las dificultades que tuvo el pueblo venezolano para cambiar la constitución, a pesar de haber ganado las elecciones por amplia mayoría, en este caso a favor de Hugo Chávez, ¿sí? Y situaciones similares se han dado en otros países como en Bolivia, incluso en Ecuador. Y bien, pues en el caso mexicano, esta constitución que tenemos y que aún con todas las reformas lesivas sigue manteniendo en buena medida derechos sociales fundamentales. Esta constitución debemos tener claro que el resultado de esta revolución, que en su etapa armada, cuando termina después de 1917, realmente con el resultado del asesinato de Venustiano Carranza. ¿Por qué fue así? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué tuvo que ser tan sangrienta y por qué murió Venustiano Carranza? Porque Venustiano Carranza tenía otros planes que no eran los de respetar la Constitución. Entonces, quienes encabezan una rebelión contra Venustiano Carranza lo hacen en nombre de la Constitución, en nombre del pueblo. De hecho, la proclama que se lanza en ese momento dice algo así como que el primer jefe ha dejado de ser leal a los principios de la revolución, ¿sí? Esta lucha armada logró entre los principales derechos, pues los derechos laborales establecidos en el artículo 123 y en las leyes que se han formulado con base en este artículo. Estableció el artículo 27 que establece la propiedad de la nación sobre las riquezas naturales y establece en el artículo 3º el derecho a la educación.
los gobiernos de derecha han tratado de minimizar estos derechos y especialmente el derecho a la educación. Se nos dice con frecuencia, especialmente a través de los medios masivos de comunicación, que estos derechos, que prácticamente en la Constitución hay exageraciones, ¿sí?, que son cosas imposibles de cumplir y todavía aún más difíciles de llevar a la práctica en estos momentos. Incluso Peña Nieto, el 5 de febrero, uno de los elementos centrales de su discurso, ¿cuál fue? Decir que muchos de los derechos son solo derechos en el papel. Y entonces, a continuación, ¿cuál es el mensaje que trata de imponer? Pues entonces hay que cambiar esa Constitución. Si esa Constitución no corresponde con la realidad, hay que cambiarla, que es la idea que han estado imponiendo desde hace años, pero especialmente los gobiernos no liberales y todavía con mayor énfasis los gobiernos, digamos, de ultraderecha, los gobiernos del PAN. Que, por cierto, conviene tener claro que el PAN es peor que el PRI y el PRI es peor que el PAN, porque se van relevando. Y entonces, cuando el PAN sucede al PRI, es peor porque contribuye, o más bien trabaja para profundizar ese proyecto en contra del pueblo. Y cuando el PRI releva al PAN, pues entonces es peor que el PAN, porque parte de la base del daño que ya hizo el PAN. Y a pesar de que también se promueve, y a veces en las filas de la izquierda, en las filas de quienes defendemos los derechos del pueblo, se dice que o nos invade la tristeza y la desesperación, a veces se piensa que no hemos hecho otra cosa más que dejar que nos despojen. Pero eso es cierto. Ese podrá ser un sentimiento que eventualmente se apodere de muchos de nosotros, pero ¿eso corresponde a la realidad? Resulta que no. Resulta que en México el pueblo empezó a luchar contra el neoliberalismo, ¿cuándo? ¿A partir de qué momento? A partir de que empezaron a imponerse las políticas neoliberales, que de manera abierta fue a partir de 1982. Y démonos cuenta que muy pronto, en términos de lo que significan estas políticas, para el año de 1988, independientemente del punto de vista que tengamos acerca de las elecciones y la opinión que podamos tener sobre Cuauhtémoc Cárdenas, me parece que es innegable, o sea que nadie de izquierda puede negar que en 1988 la mayoría del pueblo de México se pronunció rechazando las políticas neoliberales, ¿sí?, y en defensa de los derechos del pueblo. Y que esa defensa o esa posición se sintetizó precisamente en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? ¿Y por qué Cuauhtémoc Cárdenas? Por el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí?, que, por cierto, el gobierno del general Lázaro Cárdenas fue, desde mi punto de vista, y podremos discutirlo aquí, el punto culminante, el gobierno que más ha hecho en favor del pueblo, con todas las limitaciones, e incluso desde un punto de vista comunista, desde un punto de vista radical, ¿sí?, si lo que buscamos es acabar con la injusticia, lograr una sociedad justa, de ninguna manera sería sensato quitarle el valor al gobierno del general Lázaro Cárdenas, ¿sí? Por cierto que eso que algunos pudieran considerar mínimo si se comparan con los objetivos finales de un proyecto socialista, de un proyecto comunista, pues no puede negar la importancia de lo que es la nacionalización petrolera, por ejemplo, y de toda la obra de Lázaro Cárdenas. En este sentido, conviene también destacar que después de la Revolución Mexicana, una parte muy importante para lograr que la Constitución no se quedara solo en letra, y si se hubiese quedado solo en letra, en pocos años habría sido revertida.
Es decir, si el pueblo no hubiese defendido la Constitución, ya no tendríamos estos artículos que aún mantenemos. Y una labor muy importante que se hizo para decirle a todo el pueblo cuáles son los derechos que se habían establecido en la Constitución. ¿Quiénes la hicieron? Los profesores, los maestros, en particular los maestros rurales, ¿sí? Y fue heroico lo que hicieron los maestros rurales. O sea, no es lo mismo ahora por supuesto que es heroico ser profesor en una comunidad indígena o en un pueblo apartado, incluso aquí en las ciudades, en las escuelas de las comunidades o de las colonias proletarias, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué es lo que enfrentaban los profesores, especialmente los maestros rurales? Pues enfrentaban la posibilidad de ser asesinados, de ser mutilados, ¿sí? Especialmente había una forma de mutilación que era cortarle las orejas a los profesores, ¿sí? Y esa rebelión en contra de los logros del pueblo, ¿quién la encabezó? La Iglesia, a través de la rebelión llamada cristera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene el derecho a la educación? ¿Qué tan importante podrá ser? Bueno, pues podemos hablar y podemos escribir libros completos, pero podríamos sintetizar la importancia de este derecho en términos de que un pueblo que es ignorante es más fácil de ser sometido, ¿sí? Y podemos revisar la historia de la educación. Por ejemplo, hace pocos meses, ustedes tal vez recordarán que la UNAM hizo una conmemoración, incluso festejos, pues que tuvieron bastante resonancia y hablaban de los 450 años de la universidad. Pero si están hablando de los 450 años de la universidad, eso quiere decir que la universidad ¿en qué época se fundó? ¿O en qué etapa de la historia de México? En la época colonial. ¿Y con qué orientación se habrá fundado la universidad? Que por cierto, ¿cómo se llamaba? No en el momento de su fundación, sino después de que hicieron, digamos que ciertos trámites, adquirió el nombre de Real y Pontificia Universidad de la muy noble y leal Ciudad de México. Entonces, una institución de la corona española, una institución colonial que tenía como objetivo educar a ¿quiénes? A funcionarios de la corona, es decir, a quienes hicieran las cuentas, ¿verdad? Y determinaran cuánto oro, por ejemplo, se iba a ir a España. Pero también había alguna formación técnica. ¿Pero con qué orientación? Pues formar técnicos para extraer el oro y la plata, entre otras riquezas naturales. ¿Y para hacer qué con esa riqueza? Para enviarla igual a la corona española. Entonces, esa universidad realmente no es tan digna de ser reivindicada por el pueblo, ¿verdad? Pero el hecho de que el rector y los altos funcionarios de la UNAM incluso se hayan paseado con sus birretes, sus togas, es decir, sus atuendos medievales, ¿sí? Pues nos están mandando un mensaje. Ellos reivindican ese tipo de educación, a pesar de que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, es muy distinta de lo que fue la Real y Pontificia Universidad de México, ¿sí? Pero nos están mandando el mensaje de que ese es el proyecto que reivindica. Por cierto, conviene destacar que la universidad, la Real y Pontificia, fue cerrada por una corriente
muy importante de México. ¿Cuál fue esa corriente? La de los liberales. ¿Y por qué la cerraron? Por considerarla inútil, perniciosa e irreformable. Y eso no podría decir, no, pues ¿cómo estar en contra de la universidad? Pues lo que pasa es que la universidad era la institución colonial que sobrevivió ¿a qué? A la independencia. Entonces, con todas las limitaciones, la independencia nacional, que fue estrictamente la independencia con respecto a la corona española, ¿sí? Eso no quiere decir que se haya culminado la independencia de nuestro pueblo, pero por supuesto que fue un paso muy importante adelante, y también que costó mucha sangre, que fue el resultado de una lucha muy heroica. Si ustedes conocen el libro de Juan Brom, que afortunadamente se difunde bastante en muchas de las materias las materias de historia del CCH, se utiliza como libro de texto. Es Esbozo de Historia de México, y el otro libro es Esbozo de Historia Universal. Desde mi punto de vista son dos textos que todo mexicano y toda mexicana debería conocer. No son textos muy grandes, pero ahí, por ejemplo, habla del heroísmo que hubo en la Guerra de Independencia. ¿Cómo enfrentó el pueblo de México a los cañones de la corona española? Pues se lanzaba en masa el pueblo, que no tenía más que piedras, y por supuesto, al lanzarse en masa frente a los cañones, pues muchos eran materialmente destrozados, pero algunos llegaban, ¿sí? Y al ser una masa la que se lanzaba contra los cañones, llegaban a inutilizarlos, ¿sí? Bueno, pues ese es el heroísmo de nuestro pueblo, que por cierto es el heroísmo de la mayoría de los pueblos que toman conciencia de que un régimen es inaceptable, ¿sí? Para ser vivido, y entonces se arriesga la vida precisamente para cambiar esa situación. Entonces, decía, los liberales cerraron la universidad. ¿Y quién reabre la universidad? Aunque ya no con el nombre de Real y Pontificio. Porfirio Díaz, en uno de los últimos actos de su gobierno dictatorial, ¿sí? Y es la universidad con ese origen la que conocemos. Por supuesto, ahora ya tampoco la UNAM es la universidad que reabrió Porfirio Díaz. Y en buena medida, ¿por qué? Por el movimiento de 1968, resultado del cual también es la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero hay un logro muy importante que se deriva del movimiento de 1968, ¿y cuál es? La masificación de la educación superior, ¿sí? La masificación de la educación básica fue resultado de la Revolución Mexicana, de los primeros años de la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas hace una labor importante. Lázaro Cárdenas funda el Politécnico. ¿Por qué funda Lázaro Cárdenas al Politécnico? ¿Por qué no simplemente impulsa la UNAM? Uno puede decir, bueno, si ya está la UNAM forma ingenieros y forma a profesionales de todas las áreas. ¿Por qué Lázaro Cárdenas, en lugar de fundar otra institución, no impulsó simplemente a la UNAM? Pues porque en ese momento la UNAM era el bastión de la derecha, ¿sí? La oposición más fuerte al gobierno de Lázaro Cárdenas, además de los empresarios, en el sector de los intelectuales estaba precisamente en la universidad. Posteriormente, después del sexenio de Lázaro Cárdenas, se da un giro en la universidad y empieza a tratar de hacerse compatible la universidad con el régimen que
que emana de la revolución, que por cierto allí hay que hacer el señalamiento de que en realidad son varios regímenes postrevolucionarios, no es uno solo el que es resultado de la Revolución Mexicana. O sea, los primeros gobiernos tienen una orientación limitada de satisfacer los derechos del pueblo, pero logran avances importantes. Después el punto culminante es el gobierno de Lázaro Cárdenas, y eso está asociado a los partidos que han estado en el poder. El primer partido que se funda es el Partido Nacional Revolucionario. ¿Y cuál es la idea de fundar ese partido? Unificar todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas triunfantes. Por cierto que eso da lugar a que se hagan pactos con la oligarquía, con los terratenientes, a que surjan nuevos cacicazgos, ¿sí? Pero después el gobierno de Lázaro Cárdenas, que en síntesis plantea llevar a cabo el programa de la Revolución Mexicana, incluso funda otro partido, que aunque sea sobre la base del Partido Nacional Revolucionario, es otro partido. Y el nombre es importante. ¿Cómo se llama el partido que funda Lázaro Cárdenas? El Partido de la Revolución Mexicana. Fíjense, el nombre refleja Partido de la Revolución Mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que es el partido que por lo menos se propone, en términos formales, llevar a cabo el programa de la Revolución Mexicana. Y se puede discutir mucho sobre el programa de la Revolución Mexicana, y hasta se puede decir que este es un discurso priista, pero no, la Revolución Mexicana es, por supuesto, que antes del PRI, ¿sí? Y después, cuando se funda el PRI, que bueno, por cierto que ya casi no dicen el nombre de ese partido completo, nada más las siglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decir revolucionario, pues de inmediato nos remite a la Revolución Mexicana, y la mayor parte del pueblo entiende que si hay una organización que ha traicionado a la Revolución Mexicana, es el PRI, aunque se llame Partido de la Revolución, pero Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Entonces, que por cierto no es lo mismo el partido de los regímenes antes del neoliberalismo que los regímenes del neoliberalismo, o digamos la variante que hubo. Los regímenes anteriores a 1982, por muy de derecha que fueran, tenían que mantener en el discurso un compromiso, aunque sea en términos demagógicos, con el pueblo, ¿no? Y todo gobierno debería por lo menos hacer una gran obra, o por lo menos algo que pareciera una gran obra en favor del pueblo. Entonces hubo un gobierno que nacionalizó la industria eléctrica. ¿Eso fue demagogia? ¿No? Y notamos la diferencia ahora que se está privatizando la industria eléctrica, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero decir en síntesis es que en primer lugar necesitamos tener muy clara la importancia de lo que son los derechos constitucionales que emanan de la Revolución Mexicana, en el caso de nuestra nación, y que uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la educación. Es tan importante que, decíamos, los maestros rurales tuvieron que enfrentar con su vida la amenaza de todos aquellos, de los privilegiados que intentaban que el pueblo siguiera sumido en la ignorancia. Y debemos también destacar los grandes logros de este pueblo, en particular en materia de educación. El sistema educativo mexicano llegó a ser uno de los más reconocidos a nivel mundial, ¿sí? Desde la educación básica y en todos los niveles. En el caso del Politécnico, y no porque sea egresado de esta casa de estudios y que sea profesor de esta institución, no por eso debo actuar
con una modestia equivocada, ¿verdad?, minimizando los logros. O sea, una parte importante de los egresados del Politécnico lograron muchos de los grandes avances de esta nación, la electrificación de más del 90% del país, ¿sí?, las grandes obras civiles, puentes, carreteras, ¿sí?, el llevar la industria petrolera a ser la principal industria petrolera del mundo, ¿sí?, y nunca necesitamos que hubiera una institución que nos evaluara o que nos certificara. ¿Quién iba a decir si esos ingenieros eran buenos o no? Que por cierto hubo una aportación importante de los ingenieros también de la UNAM y posteriormente de todas las instituciones, especialmente las instituciones públicas. Pero es incluso en la ley orgánica del Politécnico, en el artículo 1, dice que el Politécnico es la institución del Estado mexicano que tiene como objetivo contribuir a lograr a través de la educación la independencia nacional en todos los aspectos, incluyendo el aspecto económico, político y cultural, ¿sí? Busquen, revisen las leyes orgánicas de otras instituciones y se darán cuenta que eso, a pesar de que esta es una ley ya reformada, no es la original, ¿sí?, y que incluso Lázaro Cárdenas no hizo el decreto de fundación del Politécnico porque había una fuerte confrontación con los intereses de la derecha, ¿sí?, y se podrán dar cuenta de la importancia de esta institución que finalmente impacta a todas las demás instituciones. Quiero también señalar que afortunadamente, como resultado del movimiento de 1968, en las instituciones de educación superior, especialmente en la UNAM, hay un cambio muy importante, ¿sí?, hay una identificación de ese movimiento con el pueblo, ¿sí?, y posteriormente en la huelga de 1999-2000, que no tuvo equivalente en el Politécnico, como sí ocurrió en el 68, que hubo un movimiento a nivel general, incluso más allá de estas dos instituciones, un movimiento nacional, e incluso en 1986-87, cuando hubo el movimiento del CEU en la UNAM, y como contraparte un movimiento contra el porrismo en el Politécnico, que en buena medida eso contribuyó a la organización y a la lucha que se dio en 1988, ¿sí? Independientemente de la opinión que podamos tener acerca de las elecciones, aquí lo que hay que destacar es el movimiento real del pueblo, o sea, la gente que realmente está luchando por sus intereses y que pertenece a las clases oprimidas y explotadas. Entonces, con este breve recorrido, lo que intento es dar un panorama de la importancia que ha tenido la educación o el sistema educativo mexicano que surgió de la Revolución Mexicana. Y solamente me falta agregar la importancia de las escuelas normales. Aquí hay algún compañero que sea profesor normalista, maestro normalista. Bueno, pues entonces la compañera no me dejará mentir si afirmo que en el proyecto de las escuelas normales hay un proyecto de educación integral, donde está incluido el desarrollo artístico, ¿sí?, el canto, el baile, y sobre todo con una orientación nacionalista. Por eso tanta hazaña contra las normales, ¿sí? De hecho, si revisamos el artículo 3, pues es un artículo sumamente importante. Es en este artículo donde se define la democracia. ¿Qué se entiende por democracia en México en términos constitucionales? ¿Cómo se entiende la democracia? Porque los gringos tienen su versión de democracia, ¿no? Ellos dicen que son democráticos y que tratan de extender la democracia por todo el mundo. Pero revisen la definición de democracia. Bueno, hay una definición general de democracia, ¿no?, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿sí? Esa definición es universal, es general. Pero ¿qué es lo que dice nuestro artículo 3 en relación con la democracia? Dice: la democracia entendida no solo como un sistema de gobierno, sino como un sistema
que busca el constante mejoramiento del pueblo, el constante mejoramiento del nivel de vida del pueblo. Bueno, entonces ya no solamente una definición puramente política, sino también económica, ¿sí? Y por cierto, que esa es la definición que pusieron cuando al artículo 3º, que en su versión anterior decía que la educación debía ser socialista. Y hubo un gran debate, bueno, socialista, ¿qué se entiende por socialista? Y entonces algunos que querían hacer sus definiciones, obviamente se referían pues a los países que se autodenominaban socialistas, ¿sí? Y independientemente de lo que podamos pensar sobre este sistema político, me parece que de ninguna manera podríamos negar que el objetivo, por lo menos declarado de los sistemas de una organización social, de una sociedad socialista, pues es precisamente el bienestar de toda la sociedad, ¿sí? Bien, entonces esa es una de las partes fundamentales del artículo 3º. Entonces habla de que la educación debe ser integral y que debe ser al servicio del pueblo. ¿Cómo podríamos? Bueno, también habla de que la educación debe ser científica, que debe servir para combatir los fanatismos, ¿sí? Que debe ser laica. ¿Cómo podríamos sintetizar lo que dice el artículo 3º? Educación científica e integral al servicio del pueblo. Eso, desde mi punto de vista, engloba todo el artículo, que por cierto no lo sustituye, pero sí lo sintetiza. Entonces, cuando de pronto nos dicen que, bueno, lo que le falta a la educación o al sistema de educación pública es que sea de calidad, entonces debemos preguntarnos, bueno, ¿por qué calidad? ¿Por qué ahora se habla de calidad? Ahora que está siendo sistemáticamente destruido el sistema de educación pública en México. ¿Y por qué los maestros rurales no hablaban de calidad? ¿Por qué los maestros normalistas no hablan de calidad? Y sin hablar de calidad, el sistema educativo mexicano llegó a ser uno de los mejores del mundo. Nada más un dato, por ejemplo, bueno, es en educación básica, pero por ejemplo, la ESIME llegó a ser reconocida a nivel mundial. En nuestras escuelas, también, no solo de Politécnico, también en la universidad, a nuestras escuelas donde se formaban los ingenieros petroleros, venían a estudiar gente de todo el mundo, y por cierto, especialmente brasileños. Y ahora nos dicen que les tenemos que copiar a los brasileños, ¿no? En fin, entonces, con esto lo que quiero empezar a poner en la atención es, por lo menos la pregunta, ¿realmente los problemas del sistema educativo mexicano se podrán resolver con alguna reforma constitucional? Y desde mi punto de vista la respuesta es no. Al contrario, todas las reformas neoliberales han sido lesivas. Y podríamos incluso decir que a partir de 1968 ha habido un ataque sistemático a la educación pública, ¿sí? A mí me tocaron, ya no me tocaron los libros de texto gratuitos donde aparece la imagen de la mujer, la imagen de la patria, ¿no?, personificada en una mujer. Pero esos libros de texto, y aún podemos retroceder todavía más a los decretos sobre educación de los gobiernos de los liberales, incluido el de Juárez, y entonces podemos ver simplemente la tira de materias para educación primaria, donde incluso se habla de lógica y retórica, ¿sí? O sea, el uso del lenguaje, el aprendizaje de la lógica y de las matemáticas. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas en sus apuntes dice: yo estudié en la primaria en la época en la que en tercer año se aprendía mucho más que lo que ahora se aprende en el sexto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que la educación ha sido sometida de manera sistemática a una destrucción, la educación pública.
Entonces, pero necesitamos identificar cuáles son esos problemas, porque ¿qué es lo que nos dice la propaganda gubernamental y en general la propaganda de los dueños de los grandes capitales? Incluso dicen que hay una persona que es responsable del desastre educativo nacional. ¿Quién dicen que es? El Bester Gordillo, ¿no? Y por cierto, no tienen ningún reparo en hacer ninguna aclaración, porque pues la pregunta que debiera surgir de manera natural es: entonces el Bester Gordillo es la secretaria de Educación, ¿o cuándo fue secretaria de Educación? Dice, no, es que ella es la que manipula, incluso decían, ella es la que manipula o la titiritera de Calderón. Y bueno, pues por muy nefasta que sea, que lo es, tampoco debemos de irnos con la propaganda, especialmente con la propaganda neoliberal, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del sistema educativo en México, ¿en quién recae? En el gobierno, ¿sí? Y no solo en el secretario de Educación, sino en el Poder Ejecutivo, desde el presidente. Pero no es solo el Poder Ejecutivo, hay otros dos poderes, el legislativo y el judicial, ¿sí? El problema es que estos tres poderes obedecen a intereses que son ajenos a los intereses del pueblo. Que por cierto, la Constitución dice que el poder que la soberanía reside originariamente en el pueblo y emana del pueblo, y que todo poder público se instituye en beneficio del pueblo, de tal manera que toda acción, sea el gobierno que sea, toda acción que va en contra del pueblo es una acción que está en contra de la Constitución, y no solo del gobierno entendido como el poder ejecutivo, sino también del poder judicial y del poder legislativo. De tal manera que cuando nos dicen, bueno, ya reformamos la Constitución y pues ahora se aguantan porque pues este es por el resultado de las elecciones, estos son los diputados y tienen toda la facultad de hacerlo. Aun cuando el resultado de las elecciones hubiese dado como composición de las cámaras la que actualmente conocemos, ni aún en ese caso tienen la facultad de actuar en contra del pueblo, especialmente en contra de los derechos del pueblo. Entonces, de acuerdo con este razonamiento, que no es un razonamiento, no es una ocurrencia del profesor Víctor Moreno, es una tesis que han sostenido abogados reconocidos, todas las reformas constitucionales, todas las reformas legales y aún las reformas constitucionales que van en contra de los derechos del pueblo son nulas estrictamente, ¿sí? Porque contravienen el artículo 39, que establece la soberanía popular, ¿sí? Y contraviene también el artículo 136. ¿Qué establece el artículo 136? La inviolabilidad de la Constitución. Este es un artículo que esgrimió el EZLN, pero por supuesto el artículo es anterior al 94, ¿sí? Y esencialmente lo que plantea este artículo, que es, plantea la posibilidad de que se imponga un poder ajeno al que establece la Constitución, es decir, un poder que esté ya no a favor del pueblo, sino en contra del pueblo. ¿Y qué dice este artículo? Que aún en ese caso la Constitución no perderá vigor y vigencia, y que tan luego como el pueblo recupere su libertad, la Constitución se hará cumplir y serán juzgados todos los traidores que hayan participado en la rebelión, entendiendo como rebelión el acto de apoderarse de los poderes del Estado y usarlos en contra del pueblo, ¿sí? Entonces, estos dos artículos son claves para poder decir
esta reforma al artículo 3, en la medida en que va en contra de los intereses del pueblo, es nula. ¿Es nula ante qué o ante quién? Es nula ante el pueblo. Por más que la Suprema Corte diga que está bien, por más que los diputados digan, pues votamos y la mayoría votó así. Entonces, conviene que veamos, he afirmado que esta es una reforma lesiva en contra del pueblo, pero entonces veamos, ¿efectivamente es lesiva o no? Bueno, hay 3 aspectos fundamentales en esta reforma. Uno de ellos, no solo de carácter educativo, sino también tiene un carácter laboral. ¿Qué dice la reforma en este aspecto? Bueno, lo que dice es que ahora el ingreso, la permanencia y la promoción a cargos directivos va a depender de lo que diga la Ley General de Educación. ¿Qué significa esto? Que los profesores del sistema educativo mexicano, público, en particular, bueno, todos los que nos regimos por el artículo 3, hemos perdido nuestro derecho a la estabilidad en el empleo. El lunes que me presente en el Politécnico podría